Este panel, aunque también es un desafío porque sé que se trata del último de esta primera jornada y muchos de ustedes ya estarán pensando en el almuerzo. Así que les propongo que lo hagamos en un formato en el que sea muy interactivo. Vamos a tener en esta oportunidad una intervención remota de uno de mis colegas que lo voy a presentar a continuación. Y después, por supuesto, tener un diálogo con todas y con todos ustedes, ¿no? A ver, este panel se llama las relaciones UE-ALC, desafíos e incógnitas para avanzar juntos. Quizá conviene comenzar con una especie de contexto, ¿verdad?, que explique por qué vamos a hablar en esta oportunidad desde la perspectiva, por ejemplo, de un organismo internacional como la Fundación EULAC, ¿no? Y lo hacemos así porque, claro, había, por ejemplo, una pregunta hace rato aquí en la audiencia de cómo nos encargamos de hacer seguimiento a esos compromisos que se alcanzan. Bueno, una de esas instancias es, por ejemplo, son las organizaciones que están a cargo de seguir el mandato que las autoridades nacionales nos delegan, ¿no?, a través de iniciativas que sean relevantes para poder nutrir ese diálogo intergubernamental. La Fundación EULAC es una de ellas. Entonces, permítanme simplemente comentarles un poco de qué va esto de la Fundación EULAC. Como quizás algunas y algunos de ustedes saben, se trata de un organismo internacional, si bien lleva el nombre de fundación. Esto es porque en el 2010, en el marco de la cumbre UE-CELAC de Madrid, se decide crear un instrumento para hacer seguimiento a los compromisos alcanzados y que diera también seguimiento a todo el diálogo birregional. Se decide crear de manera bastante expedita una entidad que pudiera establecerse de manera bastante rápida. Surgieron 13 candidaturas para ser la sede de esa organización. Estuvo la candidatura, por ejemplo, de la ciudad de París, también de la ciudad de Milán y la ciudad de Hamburgo, que es efectivamente la sede de la organización. Se estableció como un organismo, una entidad vinculada al derecho civil alemán, ¿verdad?, de ahí el nombre de fundación. Sin embargo, en 2019, luego de alcanzar un umbral mínimo de ratificaciones a un acuerdo constitutivo que la establece como un organismo internacional, pues se trata ya de facto de un organismo de estas características. ¿Cuál es su misión? Su misión es trabajar, por un lado, con el mandato que le delegan las autoridades birregionales, me refiero con esto a los países miembros de la Unión Europea, más la Unión Europea a través de sus instituciones, que también es miembro de la organización, y los 33 países de América Latina y el Caribe. Pero si bien tiene esa característica de trabajar con los gobiernos de estas dos regiones, también lo tiene con sus respectivas sociedades civiles. Por ello, muchas de sus iniciativas, como esta, por ejemplo, también, tiene en su centro, en su base, el diálogo con diferentes actores de la sociedad civil, además de actores gubernamentales y de organismos internacionales en diferentes temáticas. ¿Por qué les digo esto? Ya en diferentes segmentos de este curso, de esta primera jornada, hemos hablado de los mecanismos y mañana vamos a seguir hablando de órganos, por ejemplo, para que le dan pies y cabeza a esta asociación birregional. Pero la Fundación EULAC, así como otras organizaciones, otras entidades, por supuesto que también es sensible, ¿no?, a los cambios en las prioridades birregionales. Y como el año pasado hemos tenido una cumbre en la cual se han actualizado algunos de esos temas, se le ha dado gran impulso, ¿no?, a nuevas prioridades o quizás algunas otras que ya existían desde antes. Respecto a la última ocasión que había habido un espacio de esas características, hace 8 años, y también se consiguió consolidar una bastante ambiciosa hoja de ruta a la que ya hacía referencia Cristina en su intervención. Bueno, pues tenemos una idea bastante clara de cuál es la base a partir de la cual construimos estos insumos para después nutrir el diálogo intergubernamental, con participación, insisto, de la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, ¿qué encontramos en esa hoja de ruta y en esa declaración de esa cumbre? Tenemos primero un diagnóstico del estado de la relación y de sus prioridades, ¿no?, pasando por temas medioambientales, pasando por temas sociales, pasando por temas de transiciones, pasando por temas también vinculados al desarrollo. Y a partir de eso lo que hacemos es condensar sobre todo aquellas iniciativas que nos permiten avanzar en la cooperación, ¿no? Porque claro, tenemos un universo muy amplio. Ustedes pueden mirar la declaración de la cumbre, es un documento muy extenso, muy robusto.
pero tratamos de enfocarnos en aquellas iniciativas, ¿sí?, donde más allá de haber consenso, hay capacidad de seguir construyendo. Y también se tratan, en todo caso, de necesidades bastante apremiantes. Les doy un ejemplo y con esto pasamos después a la presentación de mi colega. El año pasado, por ejemplo, previo a la cumbre, en todo este diálogo que varias entidades, universidades, organismos internacionales estaban produciendo para generar elementos que pudieran ser tomados en cuenta, ¿no?, para la configuración de las prioridades en el marco de la cumbre, la Fundación EULAC organizó, por ejemplo, una serie de foros sectoriales, ¿no?, les llamamos así, con diferentes actores de la sociedad civil, con participación de actores de gobierno también y de otros organismos internacionales, por ejemplo, alrededor de temas de transiciones justas, de igualdad de género. Tuvimos el primer foro en Barcelona, el segundo tuvimos en Montevideo. Tuvimos un foro multiactor, llamado multiactor porque involucramos a varias partes, ¿no?, del diálogo birregional, incluido el sector, por ejemplo, empresarial privado, y otros en San José de Costa Rica. Tuvimos un foro de conocimiento también, un foro de juventudes. Es decir, el objetivo de estas actividades era generar justamente esos elementos que pudieran ser después incorporados a la formulación de estrategias que fueron abordadas de manera extensiva en la cumbre y que germinaron en esa declaración que es nuestro punto de partida para la configuración de actividades que después generen esa retroalimentación. Y en esto nos encontramos. Es ahí donde estamos también ahora. Y esto es relevante porque, claro, como el próximo año tenemos nuevamente ese espacio y otros de carácter sectorial, pues la idea es llegar con una información bastante actualizada respecto a cuáles son las prioridades. Dicho eso, la idea que tenemos con mi colega Carlos Massa, quien se encarga de coordinar las relaciones intergubernamentales en la Fundación EULAC y quien desafortunadamente no nos puede acompañar de manera presencial, vamos a generar esta discusión, ¿no?, este diálogo sobre cuáles son algunas de las lecciones aprendidas, pero también de los desafíos que tenemos en este periodo interino, ¿no?, entre cumbres. Entonces, sin más preámbulos, simplemente permítanme presentar a mi colega que a continuación se va a proyectar su video. Carlos Massa es de nacionalidad salvadoreña, especialista en procesos de integración regional, negociación y gestión de proyectos y cooperación internacional, con una extensiva experiencia en países como Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Antes de tener este rol como coordinador de relaciones intergubernamentales de la Fundación EULAC, se desempeñó como director de gestión de proyectos y cooperación de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, la SISCA, con sede de Panamá, como oficial senior de cooperación internacional de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, además de otras experiencias en el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país y la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, entre otras. Escuchamos la intervención de Carlos y abrimos el debate después. ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Massa, yo soy EULAC, así que colega y amigo de Diego Durán, que tienen con ustedes allá, otro excelente. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Massa, yo soy coordinador de las relaciones intergubernamentales en la Fundación Internacional EULAC, así que colega y amigo de Diego Durán, que tienen con ustedes allá, otro excelente funcionario de la Fundación. Y bueno, quisiera en este espacio agradecer la oportunidad, ¿no?, tanto a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste por la oportunidad, así como a todos los demás, las demás entidades coorganizadoras de este curso, ¿no?, por la oportunidad y por el espacio que tenemos de conversar un poco más a fondo sobre las relaciones birregionales entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, ¿no? Habemos unos apasionados en el tema, así que creo que será interesante poder intercambiar con ustedes algunas ideas preliminares. Rápidamente les comento, tengo un poco más de 6 años ya de trabajar en la Fundación, atendiendo estos temas y también focalizando un poco de mi trabajo en todo lo que es el ámbito multilateral, ¿no?, de la organización. Y para este segmento en específico me han pedido poder conversar con ustedes
sobre el tema particular de UELAC, desafíos e incógnitas para avanzar juntos, ¿no? Creo que es un tema bastante interesante el poder conversar sobre los desafíos y las incógnitas, ¿no? Las interrogantes que hay detrás de esta asociación estratégica, de tal manera que esos avances o esos procesos nos permitan efectivamente avanzar juntos en un contexto tan diferente como el que tenemos ahora, ¿no? A nivel internacional. Así que es en ese sentido que quisiera empezar comentándoles, ¿no? Muy abiertamente que a manera de introducción es importante que consideremos que cada vez estamos en un mundo más interconectado, más interdependiente, en donde la clave de ese progreso reside en la cooperación y en la colaboración que hay entre los países, ¿no? Particularmente en este caso hablamos de la relación de la asociación estratégica birregional que hay entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Y como objetivo, digamos, de este espacio, lo que vamos a buscar es identificar cuáles son esos principales desafíos que comparten ambas regiones. Creo que el escenario en el que estamos actualmente nos permite claramente identificar que estas dos regiones ahora comparten muchos más desafíos, comparten muchas más realidades de lo que hacían hace 20 años o incluso hace 10 años, ¿no? Y asimismo, con esos desafíos acompañan una serie de incertidumbres, interrogantes, de cómo entonces reestructuramos la cooperación y la colaboración o la misma asociación que existe entre ambas regiones. Y en este sentido me permitiré hacer referencia a algunas temáticas donde creo que esto se focaliza y es posible visualizarlo de mejor manera, ¿no? Y intentar dar unas pinceladas de cómo podemos tratar de abordar o mitigar estas interrogantes, estas incertidumbres, y espero con esto, pues con estos insumos, estas ideas, provocar un debate, ¿no?, interno que pueden tener ustedes con Diego y con el resto de los colegas en Yuste. Así que bueno, no quisiera detenerme mucho en la historia y en la génesis de la asociación. Sé que a lo largo de este curso lo habrán agotado ya interminablemente, pero lo que sí es importante denotar, digamos, como punto de partida es el momento en el que se encuentra esta asociación estratégica actualmente. Y ustedes se habrán percatado a esta altura que nos encontramos en un momento entre cumbres, ¿no? Un momento en el que recién acaba de culminar es todo lo que es el proceso de la cumbre de 2023 en Bruselas, que para todos los efectos, digamos, fue un éxito en términos del relanzamiento de dicha asociación, es decir, después de 8 años de no tener diálogo político al más alto nivel entre las dos regiones, llegamos a un punto en donde finalmente es posible convocar a los 33 miembros de América Latina y el Caribe, de la comunidad latinoamericana y caribeña, para ser más específicos, y a los 27 miembros de la Unión Europea, más la Unión Europea misma, ¿no? Todo esto bajo la presidencia de un país caribeño como San Vicente y las Granadinas, que a pesar de las dificultades que pudo encontrar, creo que en el camino encontró importante apoyo de otros países de la comunidad, como fue el caso de México y otros, que apoyaron el desarrollo de esta presidencia y que permitió así pues, encontrarse en Bruselas, alcanzando, creo yo, una declaración bastante importante. Creo que es debatible, ¿no?, qué tan exitosa o no fue la cumbre. Muchos dirán que a lo mejor no fue exitosa en términos de que no se cerraron, por ejemplo, acuerdos de asociación de la Unión Europea con subregiones, como era el caso del Mercosur, o no se concluyeron en su momento los procesos de modernización de los acuerdos de asociación con México, con Chile, por ejemplo, ¿no? Aunque sí más recientemente en este año, por ejemplo, terminó de entrar en vigor el acuerdo de asociación con Centroamérica, por ejemplo. Sin embargo, desde nuestra óptica, el simple hecho de contar con el relanzamiento de la asociación estratégica, con el relanzamiento del diálogo político al más alto nivel, implicaba un éxito en sí mismo,
¿no? Sobre todo para organizaciones con nosotros que por medio de esa declaratoria y esa identificación de prioridades, sobre todo prioridades en términos de agenda positiva, nos permiten definir prioridades también para la organización de tal forma que podamos acompañar mejor el cumplimiento, ¿no?, de estos acuerdos, de estas resoluciones, de estos compromisos. Ahora, también estamos en este periodo dando seguimiento a aquellos acuerdos que emanaron del proceso de 2023 y caminamos mediante la implementación de actividades contenidas en una hoja de ruta hacia 2025, en donde se espera, bajo la presidencia pro tempore de la CELAC de Colombia, una nueva cumbre UE-CELAC, ¿verdad?, que tenga lugar posiblemente en Bogotá a finales de 2025, ¿no? Y de esta manera podemos garantizar una estabilidad en el proceso de diálogo político entre ambas regiones. Ahora, la idea, digamos, que puede, o la noción que puede prevalecer en un momento como en el que estamos actualmente, es que a lo mejor la relación se estanca o a lo mejor entramos en un proceso un tanto de relajación porque no hay diálogo político, ¿verdad?, en este momento, o no estamos necesariamente acompañando procesos ministeriales o de jefes de Estado. Pero yo diría que es todo lo contrario, ¿no? En este momento es en el que particularmente es primordial aprovechar el espacio para avanzar en los procesos de reflexión, en la identificación también de buenas prácticas y estrategias comunes que podemos implementar, digamos, para atender estos desafíos actuales que enfrentan ambas regiones, a los que nos referíamos previamente. De tal forma que, diría yo, permitan a estas altas autoridades, al momento de llegar al proceso de toma de decisión, que es la cumbre misma, digamos, alcanzar importantes acuerdos en temáticas específicas y faciliten el proceso de toma de decisión y enriquezca también el proceso de construcción de política pública, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Creo que esto es fundamental, ¿no? Y la colaboración y la contribución que haya a raíz de este proceso de diálogo político será muy, muy interesante. Entonces, habiendo definido el momento en el que estamos y la importancia de avanzar en esos procesos de reflexión, decíamos, y identificar las buenas prácticas, los mecanismos de cooperación existentes, los programas regionales o birregionales que estamos poniendo a disposición para hacer avanzar este proceso birregional, entonces pensemos cuáles son los desafíos a los que ambas regiones están enfrentando. Voy a dar, no entraré en detalle, solo mencionaré, digamos, a gran escala algunos de estos elementos que observamos desde la organización, ¿no? Yo diría particularmente continúan aquellos desafíos vinculados a la desigualdad económica y la pobreza en ambas regiones. Creo que ahora es algo que poco a poco empieza a experimentar en mayor medida también países de la Unión. Pero, por ejemplo, es uno de los principales desafíos atender este tema de la desigualdad económica entre las regiones, pero también dentro de las regiones mismas, ¿no? Es evidente, ¿no?, que la Unión Europea cuenta con economías significativamente más desarrolladas, más industrializadas que América Latina y el Caribe, y esto genera un desbalance inherente en términos de sus negociaciones, ¿no?, como mencionábamos antes, por ejemplo, para el tema de los acuerdos de asociación. Sin embargo, yo diría que tanto en América Latina y el Caribe, por supuesto, como en la Unión Europea, ahora enfrentamos desafíos bastante significativos relacionados con la desigualdad económica, es decir, la distribución de las riquezas y también la población que ahora vive en situación de pobreza o pobreza extrema en ambas regiones. Creo que esto es cada vez un desafío, más bien es cada vez un desafío que se experimenta en ambas regiones en mayor profundidad, ¿no? Y si a esto consideramos también importante mencionar, digamos,
cómo empiezan a fluctuar las sociedades en ambas regiones, si consideramos también los flujos migratorios, y a eso también consideramos cómo significativamente se ven mermadas las capacidades de los gobiernos en ambas regiones, en América Latina, el Caribe y la Unión Europea, de continuar brindando asistencia social mediante los tradicionales programas de protección social, transferencias monetarias, condicionadas o no condicionadas, mediante subsidios públicos, entre muchas otras, por ejemplo, pues entonces vemos que este tipo de desafíos o este tipo de situaciones se agravan aún más, ¿no? Y es un poco la tónica. Ahora, en América Latina y el Caribe también la brecha entre clases socioeconómicas, yo creo que no es secreto, ¿no? Es una de las más pronunciadas en el mundo. Por otro lado, en la Unión Europea se da en menor escala y, sin embargo, existen desigualdades importantes entre sus Estados miembros, entre las sociedades de los propios Estados miembros, ¿no? No es la misma situación, por ejemplo, que se vive en Alemania o en Francia que la que se vive en países nórdicos o la que se vive, por ejemplo, en países del Mediterráneo, ¿no? Chipre, ¿no? Por mencionar alguno, ¿no? Así que son también realidades bastante dispares. Asimismo, en las subregiones de América Latina y el Caribe son realidades muy diferentes las que hay en Centroamérica, por ejemplo, a las que hay en el Caribe, a las que hay en el Cono Sur o en la región andina, ¿no? Si bien compartimos esos desafíos, se profundizan en diferentes medidas y con particularidades muy específicas, ¿no? Y en este sentido, se vuelve fundamental que el proceso de diálogo político birregional se acompañe por medio de mecanismos de cooperación o de colaboración que permitan hacer mejor intercambio de buenas prácticas, por ejemplo, en términos de la construcción e implementación de políticas que promuevan crecimiento inclusivo, que reduzcan disparidades económicas, en fin, ¿no? Creemos que esto es fundamental y estos programas funcionan de mejor manera, sobre todo cuando se dan sobre la base de lo que en la Comisión se denomina el demand driven, ¿no? Es decir, cuando contamos con programas o mecanismos que son capaces de identificar la demanda no solo de los gobiernos, sino de los actores de la sociedad civil en los países receptores, en este caso puede ser América Latina y el Caribe, identifican su necesidad, es mucho más fácil en estos casos, digamos, hacer una adecuada construcción de procesos de política pública que al momento de su implementación experimenten mejores resultados. Creo que esto es rápidamente uno de los desafíos que podemos identificar, ¿no? Otro de ellos, por supuesto, es el tema del cambio climático, la sostenibilidad ambiental. Creo que este tema es bastante interesante, sobre todo porque se pone de relieve muy recientemente ahora cuando observamos los resultados, digamos, digamos, cuando vemos el aftermath, una especie de aftermath de lo que dejó el huracán Beryl en el Caribe, ¿no? Yo creo que es evidente, por ejemplo, que si bien el calentamiento global, el cambio climático no discrimina y nos afecta a todos por igual, es necesario reconocer, ¿no?, que hay personas, hay sociedades, hay países que sufren desmedidamente las consecuencias de esta crisis climática actual, ¿no? Y lastimosamente la vulnerabilidad que se experimenta en el Caribe o en países de Centroamérica, pues difícilmente la experimentarán otras regiones en el mundo, ¿no? O en el marco de esta asociación birregional difícilmente la experimentarán estos otros países continentales, ¿no?, en ambas regiones. Caso puntual, les mencionaba hace un momento, el del huracán Beryl en el Caribe, México y Estados Unidos, solo por darles algunas cifras. Estamos hablando que es un huracán casi sui generis en historia, que alcanzó categoría 5 muy rápido, ¿no? Y esto se debe justamente al calentamiento global, al incremento de 1.5 grados ahora en las temperaturas del agua, ¿no?, en el Caribe. Y esto
dejó, creo si no me equivoco, las cifras que se mencionaban una semana atrás era al menos 10 muertos, pero sobre todo una estimación de aproximadamente 3.3 billones de dólares en pérdidas, ¿no? Esto en el Caribe, en México y en Estados Unidos, en Texas sobre todo, ¿no? Que fue donde terminó de pegar. Pero la principal afectación, sin duda, el Caribe, ¿no? En islas como Granada, en islas como San Vicente y las Granadinas, que básicamente fueron aplanadas por el huracán, ¿no? Y que ahora tienen un alto porcentaje de su población viviendo de manera muy precaria, ¿no? Esto es evidente. También es necesario entender que en este espacio del cambio climático, ¿no? Y pensando un poco también en los espacios multilaterales para este efecto, nos damos cuenta que las dos regiones caminan juntas y están comprometidas hacia las transiciones, ¿no? Las transiciones de economías que sean más sostenibles, reducciones de emisiones de carbono, por el tema de los gases de efecto invernadero, y sin embargo enfrentan dificultades en la implementación de políticas ambientales en ambos lados del Atlántico, ¿no? ¿Y esto debido a qué? A la necesidad de equilibrar el desarrollo económico a veces o industrial, ¿no? Versus la sostenibilidad, ¿no? Y si a eso añadimos, ¿no? Digamos, los conflictos internos que cada gobierno debe sortear con diferentes gremios, diferentes asociaciones, diferentes grupos empresariales interesados, digamos, en mantener alguna industria, pues esto se hace todavía más complejo, ¿no? Y finalmente hablamos que si bien ambas regiones están comprometidas en este sentido, la cooperación, entonces, ¿cómo se traduce, ¿no? ¿Cómo caminan estas dos regiones de manera junta y cómo se materializa esto en términos de cooperación? Bueno, eso es muy, muy interesante porque si bien hay compromisos efectivos de ambas regiones, la cooperación en estos espacios multilaterales sigue siendo un desafío, sigue siendo un espacio donde ambas regiones podrían tratar de negociar más activamente y definir lineamientos claros que ambas regiones quisieran alcanzar para periodos de tiempo específicos, ¿no? Creo que esto es un elemento importante. Hablamos, por ejemplo, de la cooperación en temas de energía renovable, en temas de protección de la diversidad o la biodiversidad y la adaptación a los impactos climáticos en áreas claves. Creo que estos son espacios donde ambas regiones pueden beneficiarse de compartir conocimientos y tecnologías, ¿no? Sobre todo, aún más, esta cooperación debe trasladarse, como decía antes, al ámbito multilateral, ¿no? Creo que eso es un espacio aún por explotar, un espacio aún por desarrollar, que fácilmente podríamos potencializar, ¿no? Pensando en este escenario del Caribe, ¿no? Mucho se habla del financiamiento climático, de todos estos fondos que se han creado para estos efectos, y sin embargo nos damos cuenta que luego de este tipo de catástrofes naturales, ¿no? Es aún muy difícil y muy complejo para estos pequeños países insulares acceder al financiamiento climático, acceder a fondos, ¿no? Y esto se debe a muchos motivos, entre muchos de ellos, por ejemplo, que en el seno de las entidades financieras internacionales es necesario poderles garantizar mayor y mejor representatividad y participación, ¿no? También, eso es un elemento fundamental, de tal manera que con ello, digamos, conlleve o acompañe una mayor facilidad para accesar a este tipo de recursos en caso de desastres. Desastres que no se reducirán en el tiempo, sino que con el cambio climático, el aumento de la temperatura, pues evidentemente cada vez serán más y más recurrentes. Y si bien, sin lugar a dudas, no son, digamos, los causantes de este cambio climático, son los primeros en recibir los embates, ¿no? de esta crisis. Así que este podría ser un segundo elemento. Y tal vez diría un tercer elemento
creo que muy claramente podríamos identificarlo como el tema de la migración o la gestión de flujos migratorios. Creo que este es un desafío común para ambas regiones, aunque los flujos se dan en diferente manera, ¿no? La Unión Europea, en esencia, tiene flujos migratorios externos, es decir, son migrantes que vienen de su vecindad, particularmente de África y del Medio Oriente. En el caso de América Latina, los flujos son más internos, ¿no? Son entre los países latinoamericanos y caribeños, sobre todo porque en América Latina muchos de nuestros países son países de origen, países de tránsito, pero finalmente por algunos motivos, sobre todo por medidas migratorias de contención o políticas migratorias de contención, terminan siendo países de destino también para muchos de estos migrantes. Así que si bien los flujos son diferentes, ya sea internos o externos, es una problemática compartida, es un desafío compartido. Y por mencionarles rápidamente, ¿no? Según el informe sobre las migraciones 2024 de la OIM, se refleja que si consideramos el tamaño de la población en cada una de estas regiones, en 2020 tenían las proporciones más altas de migrantes a nivel internacional, Oceanía, Norteamérica y Europa, ¿no? Europa particularmente con un 12% del total de su población, digamos, era migrante, ¿no? El caso de América Latina, de hecho, era la región con el índice más bajo. América Latina y el Caribe era del 2,3, pero un poco considerando lo que mencionaba, ¿no? Los flujos son distintos, ¿no? Muchos, más bien América Latina y el Caribe, pues genera migración, ¿no? Y más bien esos migrantes se reportan en los índices, por ejemplo, de América del Norte o de Europa, ¿no? Y sin embargo, el crecimiento más marcado entre los años 2000 y 2020, es decir, en un lapso de 20 años, se registró en dos regiones, en Asia y en Europa. Europa experimentó el segundo crecimiento más alto durante estos 20 años, con un aumento de 30 millones en el número de migrantes internacionales, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 37 millones de personas en cifras absolutas para Europa. Así que son números verdaderamente interesantes para observar, ¿no? Que nos dan una lectura real de cuál es la situación, cuál es el desafío compartido que están atravesando estas regiones, ¿no? Como le decía, este flujo migratorio ha variado, incrementado desmedidamente y bueno, esto desencadena otro tipo de crisis también en los países, ¿no? Tanto en la Unión Europea como en América Latina y el Caribe. Crisis vinculadas a temas de derechos humanos, de seguridad, en fin. Y atender y gestionar estos temas se vuelve fundamental, ¿no? Particularmente si queremos garantizar que estas políticas migratorias contengan un enfoque de derechos humanos, de dignidad del ser humano, que nos parece fundamental y es vital, ¿no? Sean políticas abiertas o sean políticas de contención, como decía antes, es importante que se promuevan y se protejan los derechos humanos de las personas migrantes, que se promuevan procesos de integración económica, social, cultural, etcétera, que aborden y traten, ¿no?, de atender las causas profundas de los procesos migratorios en ambas regiones y luego que mitiguen, ¿no?, un poco también las consecuencias, temas vinculados a la violencia, la pobreza, falta de oportunidades, falta de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto efectivamente se dice mucho más fácil de lo que se hace, ¿no?, de lo que es. Y sin embargo son los desafíos, podría decirlo muy rápidamente, son desafíos, no los desafíos, sino son algunos desafíos que observamos que son ya bastante comunes en ambas regiones, ¿no? Y que podrían perfectamente desarrollarse aún más y potenciarse aún más mecanismos de transferencia de conocimientos, mecanismos de cooperación
mucho más avanzados y mucho más desarrollados de lo que ahora actualmente tenemos, ¿no? En un esquema de cooperación que sigue siendo, diría yo, bastante similar al que se instauró hace muchos años, décadas atrás, ¿no? Una relación aún, diría yo, muy norte-sur. Creo que este tipo de programas pueden desarrollarse, pueden avanzar aún mucho más. Puede haber una construcción conjunta, un diálogo a veces mucho más horizontal, ¿no? Y sobre todo también entendiendo que América Latina también tendría y el Caribe también tendrían el compromiso de hacer lo propio con Europa, ¿no? Es decir, de también entablar programas de cooperación. Hay muchas experiencias, hay buenas prácticas que perfectamente podrían compartirse desde el otro lado del Atlántico, ¿no? Y también es un deber, una responsabilidad si lo observamos desde esta lógica, digamos, de asociación estratégica entre ambas regiones. Y bueno, planteándonos entonces estos desafíos, yo diría que qué oportunidades encontramos para avanzar juntos hacia el futuro. Bueno, yo diría de manera específica, lo más importante es la cooperación en espacios multilaterales. Creo que es fundamental, no sé si alguna vez lo han escuchado antes, pero mucho se habla, digamos, que entre ambas regiones somos básicamente un tercio, ¿no?, de los votos en el seno de Naciones Unidas, es un tercio del mundo, básicamente, ¿no? Entonces, sí que las dos regiones no solo comparten valores y comparten principios, sino que también, si lo pensamos en el escenario internacional, tendrían mucho poder para poder negociar en espacios multilaterales si fueran capaces de alcanzar consensos y alcanzar acuerdos y arrojar declaraciones en temas específicos, ¿no? Esto me parece una clave fundamental, una estrategia fundamental que debería desarrollarse y avanzarse de tal manera que las regiones puedan avanzar en este escenario internacional, ¿no? Esto podría darse en espacios vinculados al cambio climático, ¿no?, como las COP, son fundamentales, en temas de seguridad alimentaria, en temas migratorios, en la definición de pactos birregionales, en temas vinculados a la igualdad y equidad de género. Por ejemplo, la organización nuestra trabaja activamente en la negociación de un pacto sobre cuidados, que es fundamental, que es importante, que tiene un enfoque de derechos, que pone a la mujer en el centro. Y son todos espacios de agenda positiva. Y quizá aquí me quisiera detener un momento para hacer un breve paréntesis y quizás hasta un poco de promoción para la fundación, ¿no?, para la Fundación EULAC. Yo creo que uno de los éxitos que hemos visto en los últimos años en la fundación es que durante mucho tiempo la fundación focalizó su programa de trabajo en temas que fundamentalmente constituyen una agenda positiva entre las dos regiones. ¿Qué queremos decir con esto? Que son temas que pues no necesariamente generan una sensibilidad política entre países de cualquiera de las dos regiones, ¿no? Son temas en los que hay un consenso absoluto, digamos, de la importancia, de la necesidad de atenderlos, y que se vuelve fundamental, ¿no? Hemos abordado temas vinculados a la educación superior, temas vinculados, por ejemplo, a ciencia, tecnología e innovación, igualdad de género, cultura, multilateralismo, también fundamental, y al tema que mencionábamos antes vinculados a la agenda de desarrollo, ¿no? Pero básicamente son lo que ahora se conoce como las transiciones, ¿no? Las transiciones justas, una transición verde, una transición digital, pero que al mismo tiempo tenga un enfoque social y por tanto que sean transiciones justas, de ahí su nombre, ¿no? Y eso es importantísimo para poder continuar avanzando en el seno de esta asociación estratégica, ¿no? Porque por supuesto no son los temas más sensibles de la agenda. Perfectamente podríamos intentar abordar temáticas vinculadas a la migración, temáticas vinculadas a los derechos humanos,
pero son temáticas que sin duda encontrarán algún tipo de reticencia, ¿no?, en alguna de las regiones. Y en ese sentido, por supuesto, hay que continuar trabajando en ellas, hay que continuar visibilizando la necesidad de trabajar en ellas, y creo yo que en los últimos años, sobre todo a raíz de relanzar el proceso de diálogo político entre las dos regiones, yo diría, quizá aún no estamos en ese punto, pero cada vez hay más apertura al entendimiento de que debemos atender estos temas y ya hay una necesidad de atender estos temas. Pero sin embargo debemos garantizar y llenar de materia, es decir, llenar de carne la asociación estratégica actual, y por tanto es muy importante continuar trabajando en estas otras áreas, como mencionaba, de agenda positiva, ¿no? Eso también me parecería importante mencionar. Ahora, creo que este espacio es fundamental, avanzar en la institucionalización, digamos, del diálogo político birregional también es fundamental. Esta sería otro elemento, digamos, de las oportunidades que existen, es cómo avanzamos en darle estabilidad al proceso de diálogo político. Es decir, lo que no nos podemos permitir es otro espacio, otro momento de, digamos, de gap entre el diálogo, ¿no?, de ambas regiones. No nos podemos dar ese privilegio, no podemos permitirnos que nuestras dos regiones sigan sin conversar 5 años más, 8 años más, 10 años más. Y en este sentido creo yo que uno de los elementos fundamentales ha sido el reconocimiento de esta necesidad, la importancia de esta asociación, el reconocimiento de la importancia de esta asociación, dejar de lado un poco también, diría yo, las diferencias, ¿no?, políticas o ideológicas a veces que puedan darse entre países de la misma región y países de ambas regiones, y entender que el diálogo perfectamente puede avanzar en otros espacios. En ciertos temas de agenda, la asociación puede caminar y puede avanzar y debe hacerlo, ¿no? Creo que eso es uno de los elementos trascendentales. ¿Cómo podemos darle estabilidad al diálogo político? Creo que un elemento fundamental es acompañar el proceso mediante reuniones sectoriales. Es decir, facilitar espacios de intercambio de altas autoridades ministeriales o de SOMs, ¿no?, de Senior Official Meetings, por ejemplo, en temas fundamentales de esta asociación, es decir, generar y promover diálogos sectoriales que les permitan negociar, que les permitan sentarse a la mesa y definir acuerdos específicos en estas áreas. Me parece importante también dotar al proceso de diálogo político de mecanismos claros, fáciles, de fácil acceso, de sencillo entendimiento, ¿no?, para la promoción de relaciones de cooperación, para relaciones comerciales, entre otros, que ya existen. Avanzar en la medida de lo posible con toda esta matriz de acuerdos comerciales con la región. Yo le entendí a Diego que tendrán a la doctora Ruano también en este espacio, que es espectacular, y les invito a escuchar muy atentamente su ponencia, que sin duda será mejor que esta, ¿no? Pero tuvimos el privilegio de tenerla a ella en muchas ocasiones previamente, y es fundamental avanzar en esa negociación. Ahora, ¿qué tan viable será? Eso estará por verse, ¿no? Pero sí que es fundamental dotar al proceso de diálogo político al más alto nivel de todo este entramado, ¿no?, de todo este sistema de plataformas birregionales, de altas autoridades, de mecanismos o programas de cooperación que de alguna manera hacen más robusto el proceso, ¿no?, y alimentan el proceso. Y finalmente, dotarle de recursos y de herramientas a instituciones como la organización, como la Fundación EULAC, pero también como otras que coorganizan este curso con ustedes, y muchas otras que interactúan en este esquema birregional, para poder acompañar procesos de toma de decisión, para poder acompañar
la construcción de políticas públicas en temas específicos, ¿no? Yo diría que a lo mejor estas son dos oportunidades específicas que tienen las dos regiones para verdaderamente avanzar y posicionarse, ¿no? en el concierto internacional, ahora sí como una asociación verdaderamente estratégica, ¿no? Que sea verdaderamente útil para ambas regiones. Creo que esto se ha empezado a hacer, pero aún queda un largo trecho, ¿no? por consolidar. Así que, bueno, espero que esta pequeña reflexión haya sido interesante para ustedes. Estoy encantado de profundizar en los temas que sean de mi competencia, por supuesto. En ocasiones futuras, con mi colega Diego, siéntanse en libertad de poder pedirle mi contacto si así lo prefieren. Pero sé que Diego también, sobre la base de este intercambio, les arrojará unas preguntas ahora que espero pues promuevan un poco una reflexión, un debate, también críticas, ¿no? sobre estos desafíos o sobre estas oportunidades. Organizaciones como la nuestra solo se puede alimentar de recomendaciones o sugerencias que ustedes puedan tener en esta línea. Así que encantado, les agradezco nuevamente por el espacio y nada, pues espero que tengan todavía un resto de jornada excelente y un maravilloso curso y que disfruten muchísimo, ¿no? de Yuste. Así que nada, un fuerte abrazo a todos y que pasen una linda tarde. Muchas gracias, listo. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y a todas y todos ustedes por su atención. A ver, yo más que lanzarles preguntas, y por cierto, quería también aprovechar para agradecer, además de a Carlos, también a mi colega Paula Forino, que apoyó en la preparación de toda esta charla. No sé si el hecho de que no se haya escuchado el bong es porque tenemos suficiente tiempo o más tiempo para la discusión. Perfecto. Bueno, yo más que lanzarles preguntas, quiero resaltar un par de elementos, ¿no? sobre lo que nos acaba de comentar Carlos. Por ejemplo, para poner en valor cómo este contexto actual en el que nos encontramos, más allá de lo engorroso que es hablar de… ¿Se dejó de escuchar? ¿Me escuchan? Ah, listo. Hablar de desafíos, parece un sumario de desafíos y de oportunidades, pero más allá de eso es generar estrategias, ¿no? Y eso es lo que también en este tipo de espacios es precisamente lo que se puede conseguir. Generar insumos de relevancia que después se sigan confeccionando, que se adecúen, por supuesto, a las necesidades desde diferentes perspectivas y que esto pueda nutrir entonces el diálogo en el que todos estamos interesados y estamos trabajando. Me quedo con algunos elementos y lo pongo a disposición de ustedes para que con esto podamos también arrancar la conversación. Por ejemplo, tenemos una claridad, esto nos lo decía Carlos y creo que es un entendimiento bastante consensuado, de que ambas regiones están comprometidas con el sistema multilateral y con la arquitectura multilateral, si bien proponen también reformas a su estructura, pero con que sea la instancia de resolución o de búsqueda de soluciones para los dramas globales, ¿verdad? Ahora, eso necesita insumos, necesita información sobre los diferentes sectores, provenientes de los diferentes sectores, para que se trate de relevancia y se trate efectivamente de soluciones viables, que se adecúen a las necesidades de cada una de estas entidades, de estos países, de estos actores, etcétera, etcétera. Por supuesto, para ello la transferencia de conocimientos es fundamental. Ahora, yo me pregunto en este sentido, si por ejemplo hablamos, por poner un caso, de temas de cambio climático, si sabemos, como es el caso, que ambas regiones y sus países son afectadas de manera diferente, de manera diferenciada, en algunos casos de manera absolutamente desproporcional, donde incluso ya se habla y se tiene que hablar así, ¿no? En ese tono de temas de supervivencia, como puede ser por ejemplo el Caribe. Yo me pregunto si en esa transferencia de conocimientos no convendría poner énfasis precisamente en esos actores que tienen un saber hacer, a veces de manera bastante obligada, y que no necesariamente se está visibilizando de manera adecuada en el marco del diálogo birregional. Entonces, habrá que dotar de contenido, sí, como decía Carlos, esa transferencia de conocimientos, toda esa configuración de prioridades,
pero bueno, hay que generar eso, y quizás este tipo de espacios y otros que yo estoy consciente que se generan, por supuesto, en sus diferentes parcelas de actuación, pues hay que seguir haciéndolo, porque el contexto también así nos invita a hacerlo, ¿verdad? Había algo que decía Carlos, y con esto cierro, que si bien puede ser debatible el éxito que se alcanzó, por ejemplo, en la última cumbre o en el proceso de cumbres en general, lo que sí es un éxito en sí, a menos así lo vemos desde la organización, es que se haya tenido nuevamente ese espacio y que sea nuevamente un proceso, no que haya sido un caso aislado que solamente se quedó en esa ocasión el año pasado. Bueno, sé que tenemos un poco de tiempo, 20 minutos, entonces si tienen alguna pregunta, algún comentario, vamos tomando. Les agradecería si se pueden presentar y quizá recogemos una o dos y después abrimos una retroalimentación. ¿Ahora? Sí. Perfecto. Soy Almudena Carrero, trabajo en la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales del CSIC y quería hacer un comentario, bueno, por pura deformación profesional. Ha mencionado el señor Maza la importancia de la colaboración, entre otros temas, en ciencia e innovación, o sea, investigación e innovación. Me gustaría resaltar la labor que hace la Fundación EULAC precisamente en este tema, apoyando a todos los agentes, tanto en Europa como en América Latina, para la promoción de la colaboración entre investigadores e investigadoras de ambas regiones, pero también para la movilidad de investigadores y también el mecanismo que existe con muchísimo dinero y abierto a todos los países, como es el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, ¿no? En la que se promueve la participación de América Latina. Hemos estado oyendo hablar y hemos hablado del cambio climático, de las energías renovables, etcétera, y incluso la doctora Morán hablaba de los datos sobre los que ha basado su presentación. Todo esto no se puede avanzar ni puede existir sin la investigación y sin la ciencia para las políticas. En la Unión Europea y en España también, con la creación de oficinas específicas, incluso en la presidencia de gobierno, que dan apoyo desde el punto de vista científico para la elaboración de políticas, es una prioridad hoy en día. Me gustaría saber si, de alguna manera, esta ciencia para las políticas también se puede implementar en América Latina y colaborar a que las cumbres y las reuniones de altos funcionarios que preparan estas cumbres, las OMS, se basen en hechos y en datos para tomar las decisiones sobre qué necesidades hay y qué funciona y qué no. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me repites tu nombre? ¿Me repites tu nombre? Perdón, Almudena Carrero. Almudena, perfecto, perfecto. No sé si recogemos otra pregunta o otro comentario y después… ¿Hay algún comentario más por aquí, por parte del público? Si no, déjame ver por redes. Si no, yo tengo aquí también un par de preguntas anotadas que podrían valer. Vamos a ver, por parte de redes sociales ahora mismo no parece que haya preguntas. No importa, podemos atender esta, por ejemplo. Sí, atiende esta y luego a lo mejor se calienta, y si no, yo tengo algún par de preguntas por aquí. Súper. Tenemos una ventaja, Almudena, creo que con este tema de ciencia y tecnología e innovación en general. Y es que a pesar de la ausencia del diálogo político, como seguramente tú sabes y quizá algunos de ustedes también, al más alto nivel, estos eran temas, eran de hecho uno de los ejes sectoriales que más avanzaba en el proceso, en ese hiato, ¿no?, a nivel político. Y la ventaja es que ya se ha configurado una red bastante activa, por cierto, y bastante numerosa y robusta de cooperación birregional en torno a estos temas, que por supuesto no deja de ser sensible a temas más de carácter local o más de carácter nacional, y que sin embargo sí tiene una participación bastante plural, ¿no?, de ambas regiones, impulsado, sí, es un programa de cooperación impulsado por la Unión Europea, pero con participación de diversos actores latinoamericanos y caribeños. Ahora, por lo mismo de que se trata de un carro en movimiento, ¿no?, de un tren en movimiento, la ventaja que se tiene es que es mucho más factible de seguir incorporando esos elementos a la configuración de las prioridades futuras, por ejemplo, en el periodo de intercumbres, porque se trata de procesos que han tenido resultados, que han ofrecido resultados, quizás no suficientes, pero sí por lo menos algunos. De manera que en esa configuración no dudo que además por impulso de esos actores mismos,
pero también de las organizaciones que están a cargo de gestionar estos diálogos y estos intercambios, habrá oportunidades para seguir incluyendo estos temas en la agenda, ¿no? Más ahora que parece, todo indica, esperaríamos que el proceso sea eso, un proceso y no solamente la cumbre del año pasado y la siguiente, sino que se mantenga en el tiempo como solía ser el caso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte de aquí del público? No. Yo te quería comentar un par de cosas en referencia a tu intervención y también al papel de la Fundación EULAC, ¿no? Como actor, digamos, intermediario, ¿no? en el diálogo, ¿no? entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, y como sociedad civil también, que se ha destacado al principio, ¿no? Y el diálogo con la sociedad civil. Por un lado, cómo hacer participar más a los ciudadanos de manera más directa, porque bueno, sabemos y conocemos cuáles son las organizaciones de la sociedad civil que digamos, contribuyen a este diálogo, ¿no? y a este interés en fortalecer las relaciones, pero ¿qué mensaje le darías tú, por ejemplo, a los estudiantes, a los participantes aquí, a aquellos que nos puedan estar escuchando online, que de alguna manera quieran aportar sus ideas a ese diálogo sobre temas muy concretos, bien como sobre esas prioridades de las que hemos estado hablando, ¿no? que son fundamentales cuando hablamos de cambio climático, de seguridad alimentaria o de los flujos migratorios? ¿Qué mecanismo podría utilizar la ciudadanía en general? No sé si bien a través de la Fundación EULAC tiene algún programa de escucha, de participación directa, o cómo poder contribuir a estas cumbres, ¿no? que de alguna manera tomen también el pulso de la sociedad. Por otra parte, Carlos mencionaba la necesidad de crear esos espacios de diálogo político para acompañar los procesos a través de diálogos sectoriales y sobre todo también fundamentándose en recursos y proyectos, ¿no? Lo ligo un poco con la pregunta que se hizo anteriormente cuando el compañero mencionaba sobre el tema de, creo que era más dirigida a la sensibilidad, ¿no? de cómo también sensibilizar a la sociedad sobre diferentes aspectos, por ejemplo, cuando se va a un sitio y lo que están haciendo son comprar camisetas de un narcotraficante y es el principal atractivo turístico, lo cual fomenta una cierta, digamos, banalidad, ¿no? de un problema determinado. Hay que decir también que no es algo que ocurra solamente en América Latina. Si vamos a Sicilia, las camisetas más vendidas son las del Padrino. Entonces, bueno, al final se acaba conociendo una ciudad fantástica con una naturaleza y un patrimonio fantástico por una película ligada a la mafia, ¿no? Es un poco, entiendo, difícil, pero sí que puede haber programas de alguna manera que sensibilicen a la sociedad, ¿no? Y esos programas son difíciles de encontrar. Hay algunos programas en el campo cultural, nosotros hemos estado trabajando y creo que con vosotros también, con la Fundación EULAC, en el campo de las rutas culturales, que han resultado ser muy efectivos. Aquí se ha mencionado el programa Horizonte. El programa Horizonte a veces es un poco complejo para pequeñas organizaciones, pero ¿cómo podemos intentar que de alguna manera esos programas digamos, tengan más recursos, sean fortalecidos o se desarrollen programas que estén un poquito más cercanos a las asociaciones, a las fundaciones, a la sociedad civil, que realmente puedan contribuir desde la base a fomentar estas relaciones? Gracias, Miguel. A ver, respecto a la primera pregunta, de hecho, tampoco quiero que este es un espacio de promoción de la Fundación EULAC, sino más bien de instrumentos, ¿no? que se ponen a disposición por ejemplo, de la confección de iniciativas, ¿no? que atiendan estos temas y que se pongan al alcance de las sociedades, ¿no? Tenemos un ejemplo, quiero mencionar un ejemplo y quiero también mencionar un poco cómo se ve el proceso, ¿verdad? En el caso de la Fundación EULAC, como mencionaba al inicio, esta es una organización que trabaja así con gobiernos, pero también con sociedad civil. Y sabemos que en el caso de la sociedad civil latinoamericana, caribeña, pero también europea, pues son bastante activas en esa búsqueda de iniciativas y de generación de intercambios para poder nutrir el proceso intergubernamental, ¿no? Esto es algo muy que se ha presentado de manera recurrente, por ejemplo, en los periodos intercumbres y en general. Pero simplemente por ese hecho, ¿verdad?, de tener en el centro de nuestras actividades también el rol activo, la participación de sociedad civil, es que se puede mantener estas iniciativas bastante al día, ¿no?, bastante actualizadas, ¿no?, porque están proviniendo directamente de los sectores, que ya sea que lo estén trabajando, que lo estén padeciendo y que estén identificando entonces algunas alternativas para el diálogo birregional.
un mensaje, por ejemplo, a la comunidad estudiantil, como decía, bueno, son los principales activos de la relación birregional y en general de ese diálogo a nivel internacional, ¿no? Porque son las personas que también vinculándolo con lo que conversábamos con Almudena, pues generan ese conocimiento, se dedican a seguir actualizando cuáles son las prioridades, cuáles son las urgencias, y entonces después nos corresponde a las organizaciones diseñar estructuras, diseñar modalidades, ¿verdad?, que lo pongan al alcance de las personas que están encargadas de formular y de tomar decisiones. Esa sería una parte de la respuesta. Me refería, por ejemplo, a un caso, también un ejemplo que tenemos. Se identificó la necesidad de trabajar, por ejemplo, algunos temas vinculados a migraciones desde un enfoque de cuáles son las contribuciones que tienen las comunidades de migrantes a la configuración, al fortalecimiento, mejor dicho, de sociedades más democráticas, más resilientes, más inclusivas. Y, por ejemplo, estamos diseñando un programa de una actividad para tener esto como en el centro e invitar a representantes de asociaciones de migrantes para poder escuchar de sus experiencias y después transferir toda esa información, ¿verdad?, a las personas que seguramente apoyan y van a configurar alguna estrategia alrededor de estos temas. No sé si con eso también respondo parte de la segunda pregunta, ¿no?, que eso tiene que ver también con poner al alcance programas. Al fin y al cabo, cuando nos enfocamos en trabajar en este ámbito multilateral, en este ámbito de relaciones internacionales, se trata de poner a disposición herramientas, instrumentos, ¿no?, generarlos, producirlos, basados en intercambio de experiencias, buenas prácticas, conocimiento en general, para que después eso atienda las necesidades de las poblaciones y de las sociedades, ¿no? Entonces, en ese sentido pueden seguir contando con que la Fundación EULAC y sus entidades asociadas van a seguir explorando esta labor, ¿no? Muy bien, tengo aquí un par de comentarios online por parte de Paula Folino, que has comentado de manera complementaria a la contribución de Carlos Maza. Dice que es de las únicas áreas donde la asociación estratégica cuenta con una plataforma birregional denominada GIRI, si lo leo bien. La GIRI-SON. Sí, que sesiona activamente y construye una agenda temática sectorial. Y sobre la pregunta en ciencia, de tecnología e innovación, simplemente dice eso, en referencia al tema de la ciencia, tecnología y la innovación. Efectivamente, solo para conocimiento de la audiencia, se trata de eso que hablábamos, ¿no? Es un mecanismo que ya existe, está bastante articulado y existe desde hace muchos años, que básicamente asegura el mantenimiento de un diálogo permanente, incluso lo lleva, me parece, en el nombre, ¿no? Una iniciativa que se llama GIRI, por sus siglas en inglés, Joint Initiative on Research and Innovation, ¿no? Me parece son las siglas exactas. Entonces, claro, esto es uno de los instrumentos de carácter sectorial que no necesariamente han sido presa o no han sufrido las sensibilidades, ¿no?, de la ausencia de un diálogo político al más alto nivel, sino que se han enfocado más en un diálogo sectorial con participación ministerial de los diferentes países que la componen. Muy bien, pues aquí tenemos por parte de Adrián, si no me equivoco. Hola, yo me llamo Adrián, vengo de la Universidad de Salamanca. Quería hacerte una pregunta, aunque voy a aprovechar porque como hice la pasantía con Fundación EULAC y justo estuvimos trabajando el tema de la educación superior y ciencia, y la última publicación que sacamos era precisamente de esto y hablaba de la GIRI y de diversas cuestiones de ciencia e incorporaba, por ejemplo, declaraciones oficiales de la Comisión Europea que se había pronunciado en estos aspectos, que también es interesante. Pues bueno, hablaban de diferentes redes que se habían sumado de América Latina y de la Unión Europea, pero también de la parte institucional de la Unión Europea, como era la Comisión. Así que también, si quieres, luego te lo puedo pasar incluso, pero es interesante verlo de primera mano. Yo realmente, justo lo habíamos hablado, yo vine la semana pasada y también habían hablado, pues bueno, el cambio de mandato, Josep Borrell ya termina, la presidencia española del Consejo también ha finalizado, Fundación EULAC ha vivido un poco lo previo antes de la cumbre, ¿no?, y esa ausencia a lo mejor de tanta politización de la agenda o que hubiese tantas actividades, y ahora un poco qué pasa, aunque sí que está esa cumbre 2025, pero quería ver cómo ve Fundación EULAC un poco ese interés de América Latina y el Caribe a posteriori, ¿no?, de que ese interés que sí que venía muy latente de españoles, pues ya no va a estar, y que además pues la alta representante ahora va a ser de Estonia, ese interés en Europa del Este, en Rusia, se va a centrar mucho por ese lado.
un poco eso, cómo América Latina puede acercarlo Fundación EULAC a países que históricamente no tienen esa relación, y más ahora que las altas esferas pues no van a ser ya de españoles, y más con una presidencia de Hungría. Muchas gracias. Excelente pregunta, y de hecho en la pausa de café conversábamos de esto. A ver, ¿se puede ser optimista o no respecto a cuál va a ser el rol? Es que no te puedo ver por el micrófono, ¿no? Optimista o no respecto a cuál va a ser el rol que va a tener América Latina, la agenda con América Latina y el Caribe desde la Unión Europea con las nuevas autoridades, ¿no? La realidad es que, como tenemos, y hablamos de esto hace un instante, pensémoslo en una lógica de proceso. Tenemos un proceso activo con un proceso de cumbres que nos da para pensar que aunque existan otras prioridades desde las nuevas autoridades de la Unión Europea, de todas maneras parece que la cumbre va, y entonces a la cumbre habrá que llenarla de contenido para que después siga siendo un mecanismo o una plataforma de relevancia para la configuración ya no solo de una declaración y todo lo demás, una hoja de ruta, sino que siga dándole mucha lógica y mucha pertinencia a mantener ese proceso de cumbres en el futuro, independientemente de los cambios de prioridades en una región u otra. Porque los desafíos de los cuales parte la razón por la cual se ha nuevamente sugerido y propuesto y realizado una nueva cumbre es porque hay desafíos compartidos que no han dejado de existir y más bien se han multiplicado y entrelazado todavía más. Eso sería un balance que pensaría que se puede llegar a tener en cuenta, ¿no? Pensando en los cambios que se vienen en una región y en otra, porque por supuesto los cambios existen en todo el mundo, ¿no? Y hay que estar preparados para seguir ofreciendo elementos de relevancia para que no se queden solamente en un par de episodios, sino que realmente sea un proceso un proceso activo, un proceso constante, ¿no? ¿Me das? Sí, me das voz. Se va acercando la hora, nos quedan unos minutos. Yo quería comentar y no sé tampoco si los alumnos tienen conocimiento del tema. Ayer salió una noticia a última hora que se había llegado a un acuerdo para que la próxima cumbre, en este caso no Unión Europea-América Latina, sino la cumbre iberoamericana, tenga lugar en Madrid en el 2026. ¿No? ¿Al final no es en Madrid? ¿No se sabe todavía? Pues ayer se anunciaba como que parecía que iba a ser Madrid. Bueno, pues tenemos noticias más frescas que las que nos aparecían en prensa ayer. De todas maneras, existe también ese otro mecanismo que son las cumbres iberoamericanas, que se organiza también de manera periódica, y a lo mejor o tú o alguno de los expertos nos puede dar también pistas sobre cómo interrelacionan las cumbres iberoamericanas con las cumbres Unión Europea-América Latina. Yo creo que también sería interesante conocerlo si tenemos un par de minutos para hablar del tema. Bueno, no sé si después lo podemos seguir conversando también, pero a ver, lo que les podría comentar en este sentido es, más allá de las cumbres mismas, porque las cumbres son un resultado de un proceso, ¿no? Es decir, son la consecuencia de un trabajo que se va realizando con cierto tiempo y con cierta estructura. Así como con la Fundación Yuste, también con CEGIP, por ejemplo, venimos trabajando hace tiempo en diversas iniciativas, ¿no? O con otras instancias del sistema iberoamericano, que le dan relevancia a estos temas desde una perspectiva colaborativa, por un lado, que al fin y al cabo creo que coincidimos que el modelo, para por lo menos seguir impulsando la relación biregional, es el modelo colaborativo, pero también ponen en valor o resaltan que hay, por supuesto, muchas confluencias, hay muchas coincidencias en nuestros trabajos, entonces hay que aprovechar esas coincidencias para evitar, por ejemplo, duplicidades, si es algo que se puede llegar donde se puede llegar a colaborar para tener más impacto, para generar mejores resultados, y que entonces los resultados que se presentan en esos respectivos espacios de cumbres tengan en consideración todo esto que se ha producido de manera colaborativa entre las diferentes instancias que trabajamos temas bastante parecidos. Esto sería lo que podría comentar al respecto. No sé si alguien quiere comentar algo más en los últimos minutos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Algo que quede pendiente por parte del público? Parece que la gente tiene hambre, ¿no? Hemos llegado ya a los 35 grados, con lo cual creo que es el límite en el que podemos estar aquí. Así que, bueno, pues agradecer tanto a Carlos como a Diego su intervención y, bueno, habernos ilustrado también sobre este trabajo, ¿no?, que se hace desde la Fundación EULAC y esas prioridades también para trabajar juntos. Mañana tendremos más y precisamente hablaremos de los órganos de diálogo entre Unión Europea
y América Latina. Así que os deseamos una buena tarde, un buen descanso y nos vemos ahora en la comida. Muchas gracias y un aplauso. No, muchas gracias.